Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has guardado. Señor, en los tiempos más difíciles, Señor, en el gozo con nuestra familia, Padre, en todo lo bueno y aún las cosas que vienen en nuestra vida. Señor, tú nos has sostenido, tú siempre estarás con nosotros. Te damos gracias por tu pueblo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre el internet, sobre Facebook, sobre el YouTube, Señor. Que así como dijo el hermano Sergio, que mandarlo hasta México, Señor, para que ellos también escuchen el Evangelio. Padre, úsanos como los embajadores que tú has mandado por todo el mundo para proclamar tu amor, tu reino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, bienvenidos, mucho gusto en ver cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos en que Jesucristo mandó a los 70 fuera para proclamar su gloria, preparar el lugar donde Él iba. Hice referencia a esto como Jesucristo nos manda a nosotros, porque dice la palabra de Dios que él iba a ir a esa ciudad, Él iba a ir a ese lugar, pero mandó a sus embajadores para decirles, Cristo viene, Cristo te va a visitar. Y vemos que nosotros como sus embajadores, con nuestra familia, los vecinos, los colaboradores donde nosotros trabajamos, nosotros somos los embajadores. Que Cristo va a venir, Cristo quiere entrar, ser parte de tu vida. Estamos en Lucas y voy a leer un poquito de lo que leímos la semana pasada y entonces entrar en donde Dios nos tiene hoy día. A Lucas 10, 1 al 4 dice esto. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Entonces Él está mandando a sus embajadores a estos lugares donde Él iba a llegar. El 2 dice esto, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obradores son pocos. Por tanto, rogar al Señor del mies que envíe obreros a su mies. Eso siempre ha sido que somos pocos, pero Dios está enviando. Y hay que pedirle a Dios por los obreros, que haya más obreros para hacer su obra. Y les dijo, el mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor del mies que envíe obreros al mies. Entonces dice el 3, id, yo los enviaré como corderos en medio de lobos. Como dije la semana pasada, esto es un ánimo a la iglesia. Él está animando a la iglesia, mira, salgan y habla de mí, de mi amor, de mi consuelo, de mi bendición. Y dice, y los mando, como dice el 3, dice, id y yo los enviaré como corderos en medio de lobos. El mundo no quiere el evangelio. Hay un espíritu de anticristo. Anticristo también, de donde vino Jesucristo, nación de los judíos. Hay un espíritu que está contra el cristiano, contra esta iglesia, tratando de cambiar la doctrina santa que Cristo nos ha dejado. Nosotros sabemos como cristianos que el Espíritu Santo viene y Él nos enseña, esto es bueno y esto es mal. Dice la palabra de Dios que en los días finales que el mundo va a decir lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y lo vemos en las noticias hoy día. Pero Él dice, los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Entonces Jesucristo está siendo franco con nosotros, que el mundo no nos va a querer. Pero como dije la semana pasada también, pero Cristo siempre está con nosotros. Y vamos a aprender hoy día que Él nunca nos va a dejar. Él siempre estará con nosotros. El buen pastor, dice la palabra de Dios,
Jehová es mi pastor y nada me faltará, Él estará conmigo. Entonces el Señor es nuestro pastor y Él no va a dejar sus ovejas, pero vamos a aprender eso. Dice, y yo los envío como corderos en medio de lobos. Dice, no lleváis bolsa, ni provisión, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. El texto de hoy día, vamos a seguir en el 17. Regresó los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es poderoso, porque Él los mandó fuera como corderos en medio de los lobos, pero Él estaba cuidando de sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Entonces vemos que ellos regresan. Ellos salieron porque el Señor los estaba enviando. Y ellos regresan. En el 17 dice esto. Regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando yo leí esto, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. No, quiero que piensen en esto: un hijo, una hija, un matrimonio, los vecinos, el matrimonio de los vecinos. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, pidiendo por ese matrimonio, pidiendo por ese hogar. Y dice aquí la palabra de Dios, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando nosotros estamos orando en el nombre de Jesús y los demonios se están sujetando al nombre de Jesús. La victoria que ellos estaban logrando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él nos ha librado a nosotros. Una vez más, en el día más peor de mi vida, Cristo vino y me salvó. Era el día más horrible de mi vida y Él vino a mí y nos salvó. ¿Y qué es debido a esto? Alabanza a Él, glorificarlo. Unos dicen, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Alabar a Dios, porque nosotros no somos dignos de ese lugar de santidad donde el Rey vive para siempre. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Alabar a Dios. Aun si nosotros estamos guardando una puerta o abriendo una puerta, pero estamos ahí en su gloria. Vamos a alabarlo porque Él es digno de esta alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la victoria. En el nombre de Jesús nosotros fuimos librados ¿de qué? De los demonios, los lobos que están alrededor de nosotros. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Acuérdense de eso. Y cuando yo tengo una pesadilla, y tengo una pesadilla bien fuerte, y yo lo que tengo que decir es Jesús. Es todo. Y cuando ustedes están pasando por una pesadilla, solamente di el nombre Jesús y van a ver lo que pasa. Porque se sujetan al nombre de Jesús. El triunfo que nosotros tenemos sobre los demonios y Satanás, hay que reconocer en el nombre de Jesús que el enemigo se tiene que sujetar a su nombre. Eso dice la palabra de Dios. Ellos salieron como embajadores predicando el evangelio y ellos vieron una cosa, que en el nombre de Jesús, reprendiendo en el nombre de Jesús a estos demonios, se sometían al nombre de Jesús. Qué gran gozo para nosotros ver un hijo librado, ver un matrimonio restaurado, que Él está haciendo lo que Él está haciendo en nuestra vida sin cuidado que nos van a dañar. Dice Romanos 8:31, dice esto:
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dijo Pablo a los romanos. Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El patrón, el vecino. Si Dios está con nosotros, Él es nuestro pastor, Él va a cuidar de nosotros. Y en el nombre de Jesús, que se sujetan los demonios a ese nombre, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que apuntar ese versículo si no lo saben, es en Romanos 8:31. Dice también, siguiendo en Lucas capítulo 10, versículo 8, dice esto. Y les digo, yo vi a Satanás caer de los cielos como un rayo. Entonces Jesucristo, ellos vinieron con estas buenas nuevas que los demonios están sujetando a nosotros por tu nombre, Jesús. No por mi poder, no por mi religión, no por nada. Por tu nombre, Jesús. Y Jesús sigue y dice esto, dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer de los cielos como un rayo. El reino de Satanás, la oscuridad tiembla al nombre de Jesús. Él cayó del cielo como Él cayó del corazón mío. El mundo y el pecado era donde yo vivía, y cuando Cristo me libró, Satanás cayó. Su reino temblaba, se desbalanceaba su reino, y Cristo da cuenta que cuando ellos hicieron esta obra, que Satanás cayó del cielo, porque Él sabía que Él estaba perdiendo terreno. Y nosotros como cristianos en el nombre de Jesús estábamos ganando terreno. Así, aquí está una prueba del terreno que Cristo ha ganado y el terreno que Satanás ha perdido. Y Él tiembla al nombre de Jesús. Él tiembla al nombre de Jesús. Dice Efesios 6:12 esto. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este mundo, contra jueces espirituales del maldad en las regiones celestiales. Venimos a una cosa, no físicamente venir contra estas cosas, sino en la oración en el nombre de Jesús. Porque aquí la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros no estamos peleando contra carne y sangre. Es el susurro del enemigo que habla al patrón para hacer tu trabajo más difícil. Para hablar, el susurro del enemigo que viene y habla al vecino, tratarte mal, hacer tu vida más duro. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. No es el hombre. Es el enemigo que trata de usar a estos hombres y mujeres que viven en las tinieblas, no saben la luz de Cristo. Dice, las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar en oración. En el nombre de Jesús. Se sujetan estas cosas, estas maldades al nombre de Jesús. Y nosotros somos librados en el nombre de Jesús. Mira, hermanos, en cuando nosotros entramos en la tentación, porque aún Jesucristo fue tentado, cuando nosotros entramos en la tentación, en el nombre de Jesús, reprender el maligno.
Cuando nosotros estamos tentados para hacer algo y viene el enemigo, el susurro, en el nombre de Jesús, reprender. Y se tienen que, dice la palabra, se tienen que sujetar al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Cayó del cielo, un comentarista dijo, es como en cuando Él cayó de mi corazón. Cuando Satanás dejó mi corazón, yo fui libre. Eso es lo que pasó. El que vivía y reinaba en este corazón era el yo, el mundo y las obras malas. Eso es lo que reinaba en mí, el pecado. Pero cuando Cristo vino, el Rey de paz, que trajo paz en el corazón, removió eso, cayó eso del enemigo de mí. Y entró en mí el Espíritu de Jesucristo, una nueva naturaleza. Escuchando a mi Rey, escuchando a nuestro Señor, viviendo para placerle a Él. Sed bendición a los demás. Y ya no se trata de mí, sino se trata de la gloria de Dios y los hermanos, cuidando, instruyendo, dirigiendo por medio de su palabra, el Espíritu Santo. Entonces ese reino que tenía el enemigo sobre mi vida ya no está, sino es Cristo el que reina en mi corazón. Hay un trono en el corazón, y ¿quién se sienta ahí como el Señor? ¿Quién se sienta? ¿Yo? ¿Quién es el que se sienta en el trono de tu corazón? ¿Eres tú o es el Espíritu de Dios? Que nos enseña, y no solamente nos enseña, pero nos da el poder y la fuerza para vencer. Y cuando nosotros estamos confundidos, clamar en el nombre de Jesús y reprender el maligno. Hechos 26, 18 dice esto. En el libro de Hechos 26, 18 dice, para que abre sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón del pecado y herencia entre los santificados. Una vez más, para que abréis sus ojos, para que se convierten de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que está en mí, recibir ¿qué? Perdón del pecado, herencia entre los santificados. Para esto vino Cristo, para abrir los ojos, para ver su gloria, para ver lo que es vivir como una familia, para ver qué es vivir como un hombre verdadero, que reconoce su Creador, que reconoce su Salvador, que nosotros podemos abrir los ojos. Él vino para abrir los ojos para que nosotros podemos ver, para librarnos del potestad de Satanás y rendirnos a la gloria y el reino de Dios. Seguimos en el Lucas 10, 19, dice así: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo estaba diciendo a los 70, ellos regresaron gozosos, porque en el nombre de Jesús ellos estaban reprendiendo al enemigo y les obedecían. Y Él dice esto: os doy potestad sobre pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Y cuando Él está hablando de los serpientes y los escorpiones, estas son cosas que nosotros no lo vemos cuando estamos caminando. Se esconden, salen. Y cuando nosotros no estamos reconociendo que ellos están ahí,
pero Jesucristo nos ha dado el potestad de pisotearlos en el nombre, y nada nos va a hacer daño. Jesucristo nos ha dado victoria aún sobre la muerte. Nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Nos dio potestad sobre la muerte, sobre la tumba. Él es nuestra victoria y Él aquí nos dice que nada os dañará. ¿Qué es lo que nosotros tememos? Ni aún la muerte, porque sabemos de la gloria de Cristo y dónde nosotros vamos a ir. Cristo es misericordioso y tiene su compasión sobre su pueblo. Dice, la confianza y la gran autoridad que tiene Cristo sobre la muerte, sobre los demonios, sobre todo potestad maligno de este mundo. En el nombre de Cristo nosotros tenemos la victoria, hermanos. La victoria. Él nos está preparando en cuando nosotros salgamos en medio de los lobos como corderos suyos, reconociendo que el pastor Jesucristo está con nosotros y Él está mirando sobre nosotros. Yo les he dicho, cuando un niño, cuando uno de mis nietos tienen miedo, ellos vienen a mí. Ellos se acercan. Cuando se siente así como nosotros viendo esto, que cuando nosotros tenemos miedo, venir a acercarse a Cristo. Cuando nos sentimos enfermos, los nietos, los hijos vienen a ti con cariño. Vas a estar bien, hijo. Con el consuelo, la compasión. Cuando ellos están cansados, nosotros sabemos, cuando los bebés se cansan, levantan sus manos y los levantamos. Así Cristo con nosotros. Los corderos, Él está cuidando de nosotros. Él siempre va a estar cuidando. Si estás cansado, si tienes miedo, si te sientes enfermo o perdido, ¿a quién buscan? A su mamá, a su papá. Rápidamente ellos están buscando el consuelo de aquel quien ellos saben que los ama y los cuide. Así nosotros con Cristo tener la confianza de su gran poder en el nombre de Jesús. Él no solamente los llamó para ser embajadores, Él no solamente nos ha salvado para ir al cielo a su gloria, pero Él nos manda ser sus siervos, una vez más ser sus embajadores aquí en la tierra. Estaba escuchando Charles Stanley, era Charles Spurgeon, y él dijo, él estaba hablando de sí mismo, ¿qué he yo hecho para el reino de Dios esta semana? ¿Qué he hecho? ¿A quién yo ha afectado para el reino de Dios esta semana? Entonces dijo esto Spurgeon, porque él dijo, yo estoy hablando a mí mismo primeramente, dijo Spurgeon, ¿qué yo he hecho este día, esta semana? Spurgeon está diciendo esto, ¿cuántas personas yo he traído a Cristo este año? El Espíritu Santo quiere usarnos, no solamente para salvarnos, para recibir toda su compasión, su gracia, su cuidado, sino para usar a sus siervos. Entonces Él no solamente salvó, pero Él quiere que nosotros seamos sus siervos, para invitar a otros. Dice Ezequiel 12, dice esto, pero tú, hijo del hombre, no los temes ni tengas miedo de sus palabras. Aún te hallas entre zarza y espinos y habitas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temes delante de ellos, porque son una casa rebelde. No te preocupes. Cuando ellos están chismeando de ti, cuando ellos están hablando, cuando ellos están burlando de ti, cristiano, no temes.
No temes, eso es lo que está diciendo Ezequiel en este versículo. Pero tú, hijo del hombre, no los temes ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y habitas entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temes delante de ellos, porque son una casa rebelde. No tengas miedo. Lo que ellos digan de ti, tú sigue adelante. Yo soy cristiano y voy a vivir para placer primeramente a Dios. Porque todos los años que yo he vivido para placerme a mí mismo era en vano. Ahora vivimos para Él. Pero no tengas miedo cuando ellos están murmurando de ti. Nosotros tenemos aún la victoria sobre la muerte. ¿Qué nos pueden hacer? El morir es ganancia, dijo San Pablo. Él dijo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos en el cielo. Hay que pelear esta batalla firme para la gloria de Cristo. Dice Isaías, el profeta Isaías en el Viejo Testamento, capítulo 25, versículo 8, destruiré a la muerte para siempre y sacaré Jehová el Señor, secará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitaré la deshonra de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Una vez más, destruiré a la muerte para siempre y secaré Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitaré la deshonra de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hemos llorado viendo la maldad de este mundo, viendo lo que el enemigo ha hecho alrededor de nosotros, viendo que fallece alguien sin Cristo. Las lágrimas, dice Cristo, yo los secará, yo los voy a librar. Úsanos, Señor, úsanos para la gloria tuya, para que otros reconozcan tu gloria. El 20 dice esto, pero no os regocijáis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres está escrito en los cielos. Jesucristo está diciendo una vez más, pero no os regocijáis que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Qué le está diciendo aquí? No vayamos a glorificar en los milagros. No vayamos a decir, esto es lo que nosotros queremos, que Dios haga estos milagros. No, Él te está diciendo, no se regocijen en que se sujetan los demonios a ti, pero alégrate que tu nombre está en el cielo. Jesucristo está diciendo esto a los apóstoles. Él está diciendo esto a los discípulos. Él está diciendo esto a los 70. Él está diciendo, no se regocijen que los demonios están sujetos a ti en el nombre de Jesús, sino que tu nombre está escrito en el cielo. Ustedes, Dios está haciendo algo en tu vida, Dios está haciendo milagros en tu vida, Dios está librando a personas, pero dice, pero no se regocijen en esto, regocíjense que tu nombre está escrito en el cielo. Por esto Dios está usándote a ti. Porque tu nombre, tú eres santificado por medio de Cristo, tu nombre está escrito. Cristo sabe tu nombre. Él lo escribió en el cielo y tú eres mío por medio de la sangre que yo derramé. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tu nombre está escrito en el cielo. Aquí Él está clarificando a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia. Tu nombre está escrito.
Y por eso nosotros hacemos lo que hacemos para su gloria. Porque lo que Él hizo en nosotros y para nosotros, y escribió nuestro nombre en el cielo, regocijar de estas cosas. Que Él quiere no solamente salvarnos, pero también Él quiere que nosotros seamos sus siervos. Hay que alegrarnos primeramente porque Él vino a nosotros y nos ha librado a nosotros. Él nos ha dado vida eterna. A nosotros primeramente. Porque si Cristo no hizo esto en nosotros, entonces nosotros no podíamos llamar en el nombre de Jesús. Regocijar en Cristo porque Él primeramente nos salvó a nosotros. Dice la palabra de Dios, amamos a Cristo porque Él primeramente nos amó a nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros lo amamos a Él, porque en primero Él nos vio y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso nos regocijamos. Y lo amamos a Él porque Él primeramente nos amó a nosotros. Tuvo compasión de nosotros. El susurro de su Espíritu Santo vino a nosotros para salvarnos. Regocijar en esto primeramente. Que nosotros fuimos salvos por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios, en aquella misma hora Jesucristo se regocijó en el Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Una vez más, en aquella misma hora Jesucristo se regocijó en el Espíritu. El comentarista me enseñó esto. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que Jesucristo se regocija? Y me puse a pensar, ¿cuántas veces vemos que Jesucristo está regocijándose dentro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Es raro, porque Él sufrió todas las penas por nosotros. Él llegó a la cruz. Él le escupieron, lo bofetearon, hablaban mal de Él. Decían que Jesucristo, el Mesías, tenía un demonio. ¿Ves? Cristo sufrió por nosotros. Pero vemos que aquí, cuando Él está reconociendo la victoria que nosotros tenemos en su nombre, se regocija en el Espíritu. Él está gozoso en su espíritu. Dice la palabra de Dios, en aquella misma hora Jesucristo se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Una vez más, en aquella misma hora se regocijó Jesucristo. ¿Por qué? Nos explica aquí. Se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Se regocijó porque no era el sabio, no era el rico. Y cuando Jesucristo nació en Belén, no llegó a un palacio, sino a un pesebre. No llegó a los reyes, no llegó a los ricos, no llegó a los famosos, sino a quién llegó, a los pastores. Él vino a nosotros los simples. Yo digo de mí, un hombre que el mundo miraba y dice, esta persona no va a valer nada en toda su vida. Pero Cristo vino a nosotros, al simple.
Y Jesucristo se está regocijando porque no fue a los de poder, no fue a los reyes, no fue a los ricos, vino a los pobres. Desde el principio, en cuando Él nació, los reyes vinieron a Él. Él no fue a ellos porque ellos reconocieron la autoridad de Cristo. La honra no solamente porque somos salvos, pero porque podemos ser sus siervos. A este Dios que llama a los simples, a este Dios que habla a los pobres. Pobre tiene dos pues se puede definir en dos maneras. Tú puedes ser pobre físicamente, apenas están llegando, apenas pueden comprar leche, pues eso es un pobre. Pero aún uno que es rico puede tener un espíritu pobre, porque dentro de su corazón es pobre. No tiene el amor, no tiene nada que vale en esta vida. Teniendo todo, pero no teniendo paz en su corazón, él es pobre de espíritu o pobre físicamente. Pero Dios vino y Él vino a nosotros. A lo mejor estábamos bien, teníamos un carro, teníamos un buen trabajo, teníamos dinero, teníamos todo, pero dentro de nosotros estábamos pobres. Y Cristo viene a los pobres. Es un privilegio poder no solamente ser salvo, pero ser un siervo de Cristo. Un comentarista dice esto. Dice, la promesa no depende en la educación, sino de que Dios por medio de su Espíritu elevó sus facultades, les dio conocimiento y la capacidad de comunicarlo. Una vez más, dice este comentarista, la promesa no depende en educación, sino de que Dios, por medio de su Espíritu, elevó sus facultades, o su pensamiento, o sus entendimientos, les dará este conocimiento y la capacidad de comunicarlo. ¿Qué es? Él no escogió uno de educación, de poder, de riquezas. Él nos llamó a nosotros. Educación no se trata de la educación, sino ser humilde, un siervo de Dios, al corazón de Cristo. Primero de Corintios dice esto, Primero de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Una vez más, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí estamos nosotros. Dios no llamó a los príncipes. Dios no llamó a los fariseos. Él llamó a los pescadores. Él llamó a los pecadores. Él no vino a los religiosos que pensaron que por su religión iban a ser mayor en el reino de Dios, sino Él vino a los pecadores. Él vino a nosotros. Eso es lo que Cristo está regocijándose en frente de su Padre, porque Él nos ha salvado y Él vino con el mensaje a nosotros. Otro comentarista dice esto: no les reveló las verdades del Evangelio ni los empleó para predicar su reino. Una vez más, no les reveló las verdades del Evangelio ni los empleó para predicar el Evangelio. Si se había nombrado apóstoles a los rabinos y a los filósofos, el éxito del Evangelio se habrá atribuido a su sabiduría. Por ellos no deben de emplear. No fue hacer que se atribuían
demasiado de su mérito de sí mismo. Una vez más, disculpa, pero dice este comentarista que él no llamó a los sabios, él no llamó a los filósofos de ese tiempo, él no llamó a los rabinos en ese tiempo, él llamó a los simples. ¿Por qué? Porque el evangelio iba a dar crédito a, mira, ellos son los sabios, ellos son los ricos, ellos son los religiosos, y el evangelio viniera a nosotros por el estudio de ellos, por la sabiduría de ellos. Y él dice, no, yo voy a venir a los pobres y voy a usar mi evangelio por medio de los pobres, los sencillos, los simples. Él no quiso usar al rey, él usó al pastor. Él usó al pastor que estaba atendiendo las ovejas por el corazón de un pastor. No el rey que se sentaba ahí, que todos le sirvieran a él. Sino él fue a los pastores porque ellos estaban cuidando y sirviendo a las ovejas. Porque el propósito no sabe nada estas cosas, sino que Dios. Todas las cosas, dice el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Entonces agarren esto, mira, dice, y aquel a quien el Hijo los quiere revelar. ¿Quién conoce al Padre y la mentalidad del Padre? ¿Quién conoce la mentalidad del Hijo? A los quien Cristo los revela. Él quiere enseñar quién Él es en tu vida. Él quiere tener compasión sobre ti. Él quiere llenar tu vida con amor. Él quiere ser todo en tu vida. Él quiere revelar la voluntad del Padre, que todos vengan a Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quién conoce, dice la palabra? ¿Quién conoce al Padre? ¿Y quién conoce al Hijo? Al quien Él revela estas cosas. Y Él está revelando a ti quién Él es. Dice, yo no vine a los ricos. No piensen que tú tienes que estudiar para aprender más de Dios. No tienes que ir a un seminario. No tienes que dar nada. Ven como tú estás. Les dije una vez más, ellos estaban pasando el plato de la ofrenda en un pueblo chico. Ellos venían y estaban pasando el plato de la ofrenda. Y vinieron a un indio que estaba ahí y él dijo, ¿qué tengo yo? Yo no tengo nada que dar. Y dice el comentarista que bajó el plato en el suelo y se metió en el plato y se puso y dice, todo lo que tengo, es todo lo que tengo, te doy mi vida, mucho más. Y así nosotros, ¿qué podemos dar? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Tus riquezas, tu estar atento a la iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere tu vida. Y lo que Él va a hacer en tu vida es llenarlo con amor, con compasión, con misericordia, con gracia. Para que nosotros encontremos esa persona que nosotros siempre hemos querido ser en Cristo. La satisfacción de conocer a Dios y ser librado. Una vez más termino con esto porque Spurgeon dijo que siempre cuando terminamos un mensaje hay que tener la cruz de Cristo. Nosotros no merecemos el cielo, pero por medio de su gracia mandó a su Hijo morir por nosotros. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y Cristo en la cruz dijo, ponte atrás de mí y yo pago tus pecados. Lo que Cristo sufrió, nosotros merecíamos.
Pero Él se puso en nuestro lugar para que nosotros, no al rico, no al rico, no al famoso, sino a nosotros, viene y dice, yo quiero usarte a ti. No por tu inteligencia, no por tu sabiduría, sino porque tú eres alguien quien yo puedo usar, porque eres humilde, te has entregado a mí. Por eso Cristo vino, Él pagó para que nosotros podamos entrar al cielo. Tanto nos ama Cristo. Cristo quiere que nosotros nos entreguemos a Él. ¿Qué podemos ofrecer? Nada. Las riquezas a Dios no es nada. Pero nuestra vida es tan importante y Él lo quiere hacer. Lo que nosotros hemos llegado, a donde nosotros hemos llegado hoy día, Él dice, ahora ya déjame enseñarte lo que yo quiero hacer en tu vida. Enséñame. Ve si yo no abro las ventanas del cielo de bendiciones para ti. Pruébame, dice la palabra de Dios, pruébame. Dios está diciendo a usted, en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, dice, pruébame y ve si yo no abro las ventanas del cielo y te bendice Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Quién somos nosotros? Que tú viniste y moriste por nosotros. ¿Quién somos nosotros? Nos entregamos a ti y ¿qué traemos a la mesa? Pecado, fracasos, dolor, soledad. ¿Qué traemos a la mesa delante de ti? Nos metemos en ese plato de ofrendas. Es todo lo que tengo. Realmente es todo lo que quieres. Una vida entregada a ti. Para ver lo que tú puedes hacer en la vida de nosotros. Señor, todos los fracasos, todo el dolor, todo el pecado, lo llevamos a la cruz de Cristo. Por eso Él murió por nosotros, para salvarnos. Una vez más Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios está llamando. Dios está llamando a regresar a casa. El hijo pródigo, a regresar. Y cuando Él vino a sus sentidos dijo, yo regresaré a la casa de mi padre donde nada me hacía falta. Porque dice la palabra de Dios, Él es el pastor y nada faltará. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida y dice, Señor, ya estoy cansado de esta vida. Yo lo he tratado todo. He buscado por todo lugar. Y nunca he encontrado lo que yo estoy buscando. Entonces voy a probar a ver si esto es verdad, de que tú vienes y llenas el corazón de paz y de gozo. Con todo ojo cerrado, esto es algo personal entre ti y Dios. Todo ojo es cerrado. Todo rostro inclinado. Voy a invitar, si quieres Cristo, si quieres que Él sea parte de tu vida, levanta la mano en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, porque tú eres todo para nosotros. Tú eres el buen pastor que nunca nos va a dejar. Y te damos toda la gloria
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.